Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Aproximación al Derecho Ambiental Internacional, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Ambiental. El vasto desarrollo del derecho ambiental colombiano tiene mucho que agradecer a los instrumentos internacionales. Algunos de ellos tienen una naturaleza jurídica incuestionable, otros, por el contrario, a pesar de contener disposiciones de gran relevancia con las que se han promovido transformaciones en nuestras normas nacionales, no son reconocidos como instrumentos vinculantes. A pesar de ese tipo de disyuntivas, instrumentos como la Declaración de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza o la Declaración de Río de Janeiro son un referente constante en las decisiones del Poder Judicial colombiano. La conferencia de hoy tiene como propósito hacer una aproximación al derecho ambiental internacional, especialmente a los principales contenidos y alcances de los instrumentos jurídicos internacionales ambientales que con frecuencia son sustento de las decisiones en la práctica judicial por parte de nuestros jueces, juezas, magistrados y magistrados de nuestra rama judicial colombiana. En el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Camilo Arango Duque, abogado de la Universidad EAFIT, magíster en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado, es docente investigador de diferentes universidades del país y actualmente cursa el doctorado en Humanidades en la Universidad EAFIT y se encuentra realizando una pasantía doctoral en la Universidad de Oxford, desde donde nos acompaña en Inglaterra. Doctor Camilo Arango Duque, es un gusto, un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Marilucero Novoa, por esta invitación. Quiero hacer también un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y claro, a todos los servidores judiciales y demás personas que se han vinculado con nosotros hoy a esta conferencia, en la que trataremos algunos aspectos básicos del derecho ambiental internacional. Entonces, voy a compartir la pantalla con ustedes para que empecemos. Muy bien. El objetivo de la charla es que hagamos un repaso general a las relaciones entre el derecho ambiental internacional, después de estudiar ligeramente sus contenidos básicos, con el derecho ambiental colombiano, que como bien decía la doctora Novoa, está muy influenciado por el derecho internacional, incluso desde su origen mismo. Entonces vamos a empezar a hacer un pequeño recuento histórico, apenas como el tiempo nos lo permite, en el que pretendo demostrar o revelar los asuntos puntuales en los que surgen conceptos, ideas, paradigmas que van a generar una influencia importante en el derecho ambiental colombiano. Entonces, pues un punto clave del momento histórico es con el nacimiento mismo del derecho internacional público, cuando se habían enfrentado en el Sacro Imperio Romano Germánico los diferentes príncipes electores, por razones principalmente religiosas. En esta guerra de los 30 años había llegado un momento pues, en el que la conflagración no permitía un triunfo claro de ninguna de las partes, y entonces deciden, después de varios intentos de firmar armisticios fallidos, deciden finalmente lograr un acuerdo, que es la famosa Paz de Westfalia, que todos conocemos, de 1648, que pone fin a la Guerra de los 30 años, y allí surge esta idea tan importante para nosotros, que es la de la soberanía del Estado-Nación. Esta soberanía, entonces, permitía a esos príncipes electores y a esos nacientes Estados-Nación tener autoridad, una autoridad especial sobre sus predilecciones religiosas, sobre sus protecciones religiosas. Luego, pues, ese concepto de soberanía iba a tomar fuerza, iba a irse desarrollando, se iba a ir consolidando la idea del Estado-Nación, pero vamos a volver luego más tarde sobre cuál es la relevancia de esa
idea de soberanía y sobre todo determinadas concepciones de soberanía para el derecho ambiental en general. Pero en todo caso, entonces, esta idea de soberanía fue evolucionando, fue cambiando, pero no es pues hasta el surgimiento de los estados modernos, de los estados liberales, que hay unas transformaciones importantes, sobre todo a principios del siglo XX. Pues menciono allí el Tratado de Versalles de 1914, ¿cierto?, que pone fin a la Gran Guerra, que llamaríamos luego la Primera Guerra Mundial, y allí se hace evidente que es necesario construir una relación entre los diferentes estados, relaciones diplomáticas abiertas, es decir, que que los estados no tengan estas políticas subterráneas, estos intereses ocultos que terminaban luego chocando con los de otros y desencadenando conflictos, sino que se pudieran manifestar de forma abierta, transparente, sus diferencias, que pudiera dar lugar a la diplomacia. Recuerdan ustedes el protagonismo del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, con unos 14 puntos que proponía sobre ese tipo de relaciones, y se crea la Sociedad de Naciones. Esta ya era entonces una institución que tenía una pretensión de ser una entidad internacional para que los estados dialogaran entre sí y resolvieran de forma pacífica sus controversias. Debería garantizar la paz y la cooperación internacional. Pero sabemos muy bien que ese Tratado de Versalles pues, fue fallido, que se constituyó como un agravio para algunas de las partes, como el caso de Japón o de Alemania, y no se había secado la tinta, ¿cierto?, de las firmas del Tratado de Versalles cuando ya las diferentes potencias estaban en unas carreras de mejoramiento y avances tecnológicos de su arsenal militar. Esto terminaría pues después de esos movimientos nacionalistas de principios del siglo, el nacionalismo italiano y alemán, los nazis, los fascistas, y otro tipo de manifestaciones de este tipo, pues dan lugar a la Segunda Guerra Mundial, y allí sí hay una transición clara, porque una vez termina la Segunda Guerra Mundial, con los famosísimos juicios de Nuremberg, este tribunal ad hoc, que trata de condenar o de juzgar, mejor, de juzgar a los criminales de guerra vencidos. Y hay una evidencia allí preocupante para los aliados, para los fiscales, para quienes están estudiando el caso, y es que a pesar de lo terrible y de lo moralmente aterrador que había sido ciertos sucesos de la guerra, algunos de ellos, solo algunos, habían sido desarrollados en el marco de la legalidad. Entonces, ahí había una dificultad. Esto tendría unos efectos importantes en términos de derechos, por ejemplo, con la creación de los derechos humanos, esta idea de derechos universales que tienen la pretensión de ser universales, de ser supranacionales, supralegales. Y en todo caso, lo que más nos interesa en este punto concreto es esa como reivindicación de la vieja sociedad de naciones en la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas ya pretendía establecer un límite a la soberanía de los estados, sobre todo con el Consejo Superior, con el Consejo Permanente de Seguridad, con estos miembros con derecho al veto, que eran los 5 países vencedores en la guerra: Inglaterra, Rusia, Francia, China y los Estados Unidos, con el derecho al veto, con ese poder pues que tenían a finales de los 40, constituían realmente un límite a la soberanía de ciertos estados. La soberanía se matizó, la soberanía a mediados de siglo cambia en su concepción en la medida en que se crean entonces y se consolidan cortes internacionales, ¿sí?, órganos jurisdiccionales diversos que van a limitar, van a matizar, van a hacer cambiar la idea de soberanía. Me parecía importante ir a este recorrido histórico para revelar recordar ese punto concreto de la soberanía, porque luego vamos a ver qué pasa con la soberanía y el derecho ambiental internacional, y sobre todo con una cierta concepción, una cierta noción de soberanía, una cierta interpretación de lo que la soberanía implica y el Estado-nación. Bien, luego esta diapositiva anterior se refería más a el recorrido
rapidísimo por algunos hitos del derecho internacional público. Ahora vamos a enfocarnos en el derecho internacional ambiental, en su historia. Lo primero que hay que decir es que el derecho internacional ambiental es muy reciente. Incluso estas viñetas que les comparto acá en la presentación no se enmarcan, si somos precisos, dentro del derecho ambiental, sino que son anteriores. Dentro del derecho ambiental, pues desde una perspectiva sistemática, ya estructurada. Son simplemente ejercicios que, pues de una u otra manera, a veces incluso sin quererlo, a veces de forma inconsciente, terminaron protegiendo algunos ecosistemas, algunos aspectos de la naturaleza, pero no tenían esa pretensión de forma directa hasta finales de los años 60. Pero el ejercicio fundacional del derecho internacional, ya hablaremos un poco de él, es Estocolmo, la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, en el año 72. Y hay unas transformaciones importantísimas que vamos a estudiar hoy con más calma. Pero es importante conocer ese proceso, cómo llegamos a Estocolmo 72. Entonces, hay un primer momento de lo que decíamos como la etapa primigenia del derecho ambiental internacional, que es cuando surgen este tipo de convenciones, de acuerdos internacionales que no pretendían de forma directa proteger la naturaleza. La preocupación ambiental no era evidente. Claro, había algunos sujetos, había algunas personas y grupos de personas muy preocupadas por el deterioro del ambiente, incluso pues desde Humboldt y otros. Pero en el ámbito internacional esto no era generalmente aceptado por la mayoría de naciones y a mediados de siglo apenas era una preocupación por el agotamiento de algunos recursos puntuales. Entonces tenemos, por ejemplo, la Convención para Reglamentar la Caza de Ballenas de 1946. Este era más un conflicto, trataba de resolver esta convención un conflicto que se presentaba en los estados por el acceso al recurso ballenero, más que por la desaparición de las ballenas o su extinción, sino por quién iba a acceder a ese recurso y cómo algunos estados se estaban acaparando y otros sentían que se estaban quedando afuera, que estaban siendo excluidos de acceder a ese recurso. El Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares genera unas consecuencias positivas en la naturaleza, pero de forma accidental, podríamos decirlo, porque no era pues su vocación principal, sino más bien subsidiaria. Ese Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares del 63, de 1963, pues pretendía más bien poner un límite, tratar de controlar el desarrollo de las armas nucleares y esos ensayos que ponían en riesgo a las poblaciones humanas, sobre todo con un enfoque de salud y un enfoque pues de seguridad internacional. Algunos movimientos ambientalistas importantes surgieron precisamente como, primero, como opositores a los ensayos nucleares, ¿sí? Y famosas y trascendentales y antiguas ONGs, por ejemplo, como Greenpeace, surgió como una organización que tenía una intención inicial de combatir los ensayos nucleares, ¿sí? Por los daños que causaban al ecosistema, la salud y el riesgo pues, que representaban. Y luego fueron dándose cuenta en sus andanzas, en sus viajes, que, por ejemplo, en algunos lugares del Mar del Norte se cazaban ballenas, focas, de forma pues desmedida, arbitraria, cruel, y entonces fueron cambiando su foco. Ahora, ya hacia finales de la década del 60, esos movimientos ambientalistas habían tomado mucha fuerza, muy ligados a los movimientos contraculturales, a los movimientos hippies, habían tomado fuerza, pero había una especie de halo de perspectiva política, como si fuera, como si debajo de esa intención de proteger el ambiente hubiera más bien una idea política y que se utilizaba esto como pretexto en ese mundo pues polarizado de la Guerra Fría y de los dos bloques, el bloque occidental y el bloque oriental. Entonces, muchos estados recibían, sobre todo estados occidentales, con prevención ese tipo de movimientos, como sí, no se les otorgaba en términos generales, obviamente, mucha seriedad. Hay un estudio clave
que encarga el Club de Roma el MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que encarga un estudio sobre el estado de los recursos naturales. Ese estudio se publicaría bajo el nombre de Los límites del crecimiento. Entonces ya cuando la academia, cuando grupos empresariales, académicos, están de acuerdo en que se está sometiendo la naturaleza, el ambiente, a una presión desmedida, algunos estados empiezan a mirar con otros ojos, al menos con curiosidad, lo que está ocurriendo allí. Es así como hacia finales de la década entonces, un grupo de estados decide convocar a la primera cumbre de la Tierra, que tendría lugar en Estocolmo en el año 72. Esa es la primera cumbre de la Tierra. Pero esa primera cumbre de la Tierra, como veremos, se basa en un determinado paradigma, en una cierta comprensión de la naturaleza. Entonces, vamos a detenernos un poco ahí. ¿A qué me refiero? Primero, los estados, por ejemplo, como actores, defienden una cierta visión, una cierta perspectiva de lo que la naturaleza o el ambiente significa. Es muy distinto, por ejemplo, si un estado considera a la naturaleza en términos de recursos, un término que todavía utilizamos mucho, que es propio de esta época, de los años 70, la idea de recursos. El recurso va ligado a una idea pragmática, utilitaria. Es decir, el recurso es el que tiene un valor, ¿sí?, para el ser humano. Hoy lo llamaríamos como una perspectiva pues, antropocéntrica o claramente antropocéntrica. Y hoy podemos etiquetar sin miedo a equivocarnos estos años como los años del conservacionismo utilitario. Es decir, que había una preocupación por el agotamiento de los recursos importantes para la generación de energía, para la alimentación, para la vida, como se conocía, para las sociedades tal cual habían sido construidas. Pero era una perspectiva de conservacionismo utilitario, pragmática, ligada a la noción de recurso. Entonces, lo que les decía, es muy distinto, por ejemplo, considerar al árbol como el recurso maderero, como parte del recurso maderero, como madera, o como un proveedor de oxígeno, o considerar al árbol, además de eso, como parte de un ecosistema, es decir, que cumple una función respecto al suelo, respecto al ciclo climático, respecto a otras especies que hacen nido allí, que se alimentan, respecto a los minerales y el suelo. Esa es una perspectiva más de la segunda cumbre de la Tierra, esa segunda que les mencionaba. Ya vamos a detallar un poco más sobre eso. Acá, en cambio, la visión era en términos generales de conservación, pero por temor a el agotamiento de los recursos naturales y por el riesgo a la salud pública. Se presentaba el problema como un problema de salud pública, que esa también es una perspectiva particular. Entonces, el objetivo principal de la primera cumbre de la Tierra era la de proteger el medio humano. Miren que el mismo nombre es muy revelador. La protección del medio humano. No se hablaba todavía en términos generales del medio ambiente, sino del medio humano. Esa era la preocupación. ¿Qué iba a ocurrir con el ser humano, con su salud y con los recursos que utilizaba si los gastábamos de forma precipitada? Esta primera cumbre de la Tierra generó un impacto muy importante en nuestra propia legislación, porque nosotros en Colombia respondimos a esta cumbre de la Tierra, a esta primera cumbre de la Tierra, con la estructuración del Código de los Recursos Naturales, que es del 74. Fue el tiempo pues, que se tardó el proceso de elaboración, ese par de años, pero tiene una clara influencia de la primera cumbre de la Tierra, Estocolmo 72, su nombre lo dice todo, Código de los Recursos Naturales. Y su estructura. Si ustedes revisan el Código de los Recursos Naturales, ustedes lo conocen, se darán cuenta que, pero si lo revisan desde esta perspectiva de la comprensión de la naturaleza, verán que el Código tiene 41 artículos recogidos en el libro denominado Del Ambiente, y los otros
artículos, la gran mayoría del código, está dentro del régimen de la propiedad y la utilización de los recursos. El Código de los Recursos Naturales surge entonces principalmente como una norma que pretendía ordenar el acceso a los recursos naturales, su apropiación, su uso, en el caso de que se tratara de bienes públicos, su utilización, entonces bien a partir de concesiones o por otros medios, pero cómo se regulaba el acceso a los recursos naturales de forma ordenada, ¿sí? De forma ordenada. Y solo 40 artículos, 41 para ser exactos, se refieren a el problema ambiental, a una preocupación más amplia, a una perspectiva más integral. Entonces, ese fue un ejercicio muy novedoso porque es la primera ley marco en materia ambiental en América Latina. La tuvimos nosotros en Colombia con el Código de los Recursos Naturales. Tiene desarrollos tan interesantes como el derecho a un ambiente sano, que lo recogerá luego la Constitución del 91. Pero, como era natural para esa época, no es esto una crítica al Código de los Recursos Naturales, es natural que su perspectiva filosófica, dogmática, esté muy ligada a los años del conservacionismo utilitario, ¿sí? Todavía no es que los dos paradigmas se hayan separado totalmente. Por ejemplo, lo que decía ahora la doctora en su presentación, yo estudié en Derecho de los Recursos Naturales. Eso es una denominación bastante propia del conservacionismo utilitario. Hablar todavía de recursos. Okay. Bueno, la legislación aún lo hace. Entonces, bueno, estos eran los años de la primera cumbre de la Tierra y hay ese efecto directo en Colombia, que es el Código de los Recursos Naturales, con unos aspectos muy innovadores, como esos artículos que mencionábamos, relacionados con el ambiente, que buscaban tener una visión más integral de la naturaleza, más general, no tan marcadamente antropocéntrico, sino no solo pensando cuál es la utilidad pragmática que se puede dar a un recurso, sino cuál es esa función del recurso dentro de conceptos como el ecosistema o la biodiversidad. Es decir, se amplia la mira, no es ya una visión unidireccional de cómo me sirve este elemento de la naturaleza a mí, sino qué función cumple dentro de este sistema complejo, donde hay muchas especies, donde hay diferentes climas, donde, bueno, entonces tiene aspectos novedosos, pero en su mayor proporción está ligado lógicamente a esa primera cumbre de la Tierra, que son los años del conservacionismo utilitario. Luego entonces la comunidad internacional, la mayoría de estados que fueron desarrollando legislaciones ambientales se dieron cuenta que había un error o que había un problema en la concepción de la naturaleza, en el paradigma, en la noción que se había tomado de naturaleza, que decía ahora, lo primero es una cierta comprensión de la naturaleza para luego regularla. Y entonces desde la noción misma, si yo considero que la naturaleza es una suma de recursos naturales, mis normas jurídicas van a ser distintas a si yo entiendo la naturaleza de otras maneras. Piensen ustedes en estos nuevos fallos que están teniendo algunos jueces en los que entregan derechos a la naturaleza. Ese es un tercer paradigma, ¿sí? Que ahora mencionaremos. Entonces este era uno de ellos, la idea del recurso natural, del conservacionismo utilitario, en el marco de la primera cumbre de la Tierra, que buscaba la protección del medio humano. Pero como les decía, sobre todo muy dirigida por personas de diversas áreas del conocimiento, geógrafos, expertos en clima, biólogos, abogados, en fin, desde diferentes áreas del conocimiento se plantearon críticas a esa perspectiva, a ese enfoque, y en los próximos años se fue promoviendo una visión diferente, una visión distinta, de tal manera que, mucho más amplia, de tal manera que cuando se reúnen un grupo plural de estados en la segunda cumbre de la Tierra, la primera era la de Estocolmo, esta vez en Río de Janeiro, en el año 92, la perspectiva es ya otra. Y si yo les mencionaba ahora el estudio, el documento Los límites del crecimiento, del MIT en Boston, ahora el documento relacionado, importantísimo, que revela muy bien esa transición sería Nuestro futuro común o el informe Brundtland. A la primer ministra de Noruega, la señora Harlem Brundtland, le encargaron dirigir un grupo de
multidisciplinario que diera una nueva revisión, como una visión actualizada al estado de la naturaleza y que hiciera una serie de recomendaciones, y este es un informe importantísimo. Entre otras cosas, reivindican el concepto del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible estaría más ligado a este segundo momento de la Cumbre de la Tierra, Río 92, es allí donde adquiere todo su protagonismo. Entonces, en la segunda Cumbre de la Tierra ya no es la protección del medio, no se trata de buscar la protección del medio humano, sino del medio ambiente. Entran en vigor conceptos ya no tanto como recursos, esos permanecen, pero van perdiendo relevancia y empiezan a ser claves ideas como biodiversidad, ecosistema, que tiene una visión mucho más sistemática, mucho más integral. Entonces, la perspectiva de esta segunda Cumbre de la Tierra es la de entender que la naturaleza tiene un montón de factores, de variables, muchas de ellas desconocidas, que la hacen muy compleja de entender, de analizar, pero que debemos hacer un esfuerzo por entender sus ciclos, sus relaciones, al momento de regularla, al momento de intervenirla. Además de, por una parte eso, lo que llamaríamos como la defensa del pensamiento sistemático, de una perspectiva sistemática, integral, holística. Y además la idea de que el desarrollo sostenible debía ser el objetivo. El desarrollo sostenible entonces, inicialmente, en su acepción primigenia, trata de que las generaciones presentes utilizaran los recursos o los elementos de la naturaleza sin agotarlos para las futuras generaciones. Consiste en un principio de responsabilidad intergeneracional con aquellos que todavía no han nacido. Luego va a irse desarrollando, va a ir confluyendo con esa idea sistemática y años más tarde entonces se iba a los objetivos se iban a desarrollar unos objetivos de desarrollo sostenible que iban a reemplazar los viejos objetivos del milenio. Y ya vamos a verlos, pero antes un comentario sobre ello. Entonces, la Cumbre de la Tierra, la segunda Cumbre de la Tierra, implica como una renovación, una modernización, una actualización del derecho del apenas joven derecho internacional ambiental. Y produce unos efectos importantísimos. De esta segunda Cumbre de la Tierra surgen dos convenciones, una convención marco sobre cambio climático y una convención sobre la protección de la biodiversidad. Y dos declaraciones. Las convenciones saben ustedes que contienen obligaciones y las declaraciones en cambio son ejercicios no vinculantes. Surgen dos declaraciones, una declaración para la protección de bosques y una declaración de principios. De lo que proponían, declaraban, debían ser los principios de las legislaciones ambientales, del derecho ambiental. En Colombia, entonces, el efecto de la segunda Cumbre de la Tierra se ve incluso antes de que se realice la reunión, porque estábamos nosotros en ese escenario de la renovación constitucional, ¿cierto? Del movimiento social, académico, en fin, político, para la Constitución del 91, y ya se estaban haciendo las reuniones preparativas para la segunda Cumbre de la Tierra, se había publicado nuestro futuro común, se estaban debatiendo los nuevos hallazgos, la nueva perspectiva, y entonces la Constitución del 91, aun siendo anterior a la realización de la cumbre, tiene una gran influencia de lo que luego se haría público en la Cumbre de la Tierra. ¿Cómo se explica? Por lo que les digo que estas reuniones, pues, esta reunión no es que se celebrara de una vez y ya está, sino que antes había todo un momento de preparación, de reuniones previas, de realización de informes, de acuerdos. Entonces, nosotros en nuestra Constitución del 91 consignamos el desarrollo sostenible como objetivo principal del Estado en su protección ambiental. La Constitución del 91 es hija de la segunda Cumbre de la Tierra, claramente. Se ve claramente influenciada. La Constitución ecológica, este concepto jurisprudencial que ustedes bien conocen, esa Constitución ecológica es una constitución en cuanto al paradigma anclada en la segunda Cumbre de la Tierra, es decir, en el desarrollo sostenible, en la visión sistemática, y
en los principios que allí se proponen. Luego hay una influencia inmediatamente posterior, que es a la fecha en la que se realiza la reunión, que es la Ley 99 del 93. Y miren ustedes en este asunto institucional cómo se puede ver esa transformación del paradigma. Nosotros teníamos en Colombia, recuerden ustedes, en los años del Código de los Recursos, teníamos el protagonista de lo que podríamos llamar protección ambiental, aunque podría ser anacrónico, pero lo que teníamos en ese entonces como institución ambiental protagónica era el Instituto Nacional de Administración de los Recursos Naturales, el INDERENA. No teníamos un Ministerio del Ambiente. Ese término del ambiente incluso es muy propio de esta segunda cumbre. Entonces, nosotros hacemos la transformación. La Ley 99 del 93, el legislador consciente de esta nueva realidad crea el Ministerio del Medio Ambiente, con la Ley 99 del 93, crea el Sistema Nacional Ambiental y en su artículo primero desarrolla los principios que habían sido propuestos en la Declaración de Principios de Río. Principio de precaución, principio de prevención que dará lugar a todos los desarrollos de la Ley 99 y su decreto reglamentario 2041, es decir, las licencias ambientales, los planes de manejo, los estudios de impacto ambiental, las concesiones, los permisos, son una irradiación, son una expresión, una materialización del principio de prevención, por ejemplo, del principio de prevención y precaución. Sí, entonces, la Ley 99 del 93 es ya, que es nuestra ley, pues, además de política pública ambiental colombiana, es un claro reflejo de la segunda cumbre de la Tierra. Entonces, esta segunda cumbre de la Tierra, como les decía, da lugar a una nueva perspectiva paradigmática, pero, ojo con esto, es todavía una posición antropocéntrica, y quiero hacer el énfasis en ello porque el desarrollo sostenible no es una perspectiva, es una perspectiva más matizada, una perspectiva más consciente de las relaciones de la naturaleza, pero no alcanza a situarse en ese otro tercer paradigma. Ya hemos hablado de dos, el conservacionismo utilitario, pues, podríamos utilizar otros términos, pero el desarrollo sostenible, que es donde está la Constitución del 91, la Ley 99 del 93 y la mayoría de las normas colombianas, las que no están ligadas a el conservacionismo utilitario, es decir, o están atadas a la primera cumbre de la Tierra o a la segunda. Conservacionismo utilitario, desarrollo sostenible, y ahora, por vía de decisiones judiciales, se ha puesto en el debate social, académico, en fin, en muchos escenarios político, este tercer paradigma, que sería considerar a algunos elementos de la naturaleza o algunos ecosistemas como sujetos de derecho, que llaman entonces parte de un paradigma ecocéntrico o biocéntrico. Ese paradigma es diferente al del desarrollo sostenible, pues podría haber lugar a uniones, a tomar elementos de aquí y de allá, pero en principio son concepciones distintas de la naturaleza, porque el desarrollo sostenible sigue privilegiando al ser humano en su protección de la naturaleza y sobre todo teniendo en cuenta muchos elementos de tipo económico, social. Bien, en el ámbito internacional, este tercer paradigma de la naturaleza como un sujeto de derechos no ha tomado relevancia en cuanto a ejercicios vinculantes, en cuanto a convenciones, en cuanto a la costumbre, es decir, en cuanto a las fuentes principales del derecho ambiental internacional, aunque en algunos lugares del mundo jueces de diferentes tribunales han tomado decisiones en ese sentido. Entonces, si uno hace un estudio de derecho comparado, podrá haber decisiones de ese tipo. Desde los años 70 incluso, un caso muy conocido es el Sierra Club versus Morton del año 72. Sierra Club versus Morton, allí un salvamento de voto del juez Orville Douglas, en el que dice que la naturaleza se le deberían conceder derechos. Esa es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Allí el movimiento ambientalista fue muy fuerte. Entonces los jueces en muchos lugares del planeta han acogido ese tercer paradigma, pero en cuanto a ejercicios vinculantes en el ámbito internacional, no existe tal cosa como ello, sino que estamos dentro del escenario del desarrollo sostenible, anclados entonces a la segunda cumbre de la Tierra. Estos son los objetivos del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible ha ido adaptándose, ha ido evolucionando y esta es la perspectiva sistemática de la que les hablaba hace un instante. Por ejemplo,
Entonces, la mayoría de estados del planeta consideran que estas son las metas que deberían cumplirse. Miren ustedes, son 17 objetivos en los que se habla, por ejemplo, de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Cómo se construyen estos objetivos? A partir de esa noción que les decía yo ahora, de una comprensión de que la naturaleza está ligada a aspectos económicos, aspectos sociales, es decir, es muy difícil conservar la naturaleza en un escenario de hambre, de desesperación, de supervivencia, donde una comunidad está tratando de sobrevivir, o en un escenario de guerra, es muy difícil proteger la naturaleza. Entonces, por eso es un enfoque amplio, genérico. Bien, quiero hacer énfasis en ello con este ejercicio, con un ejercicio muy breve y muy simple. Esta es una ecuación que la organización de Bill Gates recientemente pues, han trabajado en relación con el CO2 y a mí me interesa la ecuación, pero solo con una finalidad didáctica. Bueno, esa es la cita, pues cito a sus autores. Entonces, ellos decían, las emisiones de CO2, frente al problema de las emisiones de CO2, las emisiones de CO2 dependen de 4 variables. La variable P, que es personas, cuántas personas habitan un lugar, una ciudad, un país, el planeta. Esa es una variable determinante para las emisiones de CO2, que son causantes del cambio climático, un elemento protagónico en las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, entonces, la variable personas, qué tantas personas habitan un lugar. La variable S es servicios y o productos, carros, computadores, en fin, todo tipo de productos o servicios, servicio de transporte. La siguiente variable es la energía, qué tanta energía consumimos. Y la última variable es CO2 por unidad de energía. Es decir, que las emisiones de CO2 dependerán de qué tantas personas habitan, pongamos el ejemplo de un municipio o de un país, qué tantas personas habitan un país, luego qué tanto consume servicios y productos cada una de esas personas, porque no es lo mismo un africano promedio, un latinoamericano promedio que un norteamericano promedio o un europeo promedio en cuanto a sus tasas de consumo de productos o servicios. Es decir, que mientras más consumo de productos y servicios, los impactos son más importantes en la generación de emisiones. Entonces, no solo el número de personas, sino que le suman esa variable de consumo, qué tantos servicios o productos consume cada una de esas personas. Y luego le suman la energía. Es muy distinto consumir un producto que no demande mucha energía. Hay productos que no demandan mucha energía a productos que son muy demandantes de energía, como estos tecnológicos que estamos utilizando, que todos los días cargamos el celular, el computador, demandan energía a diario. Estos están más ligados a la producción de emisiones de CO2. Y finalmente, ¿qué tantas unidades de energía se producen? De CO2, ¿qué tantas unidades de CO2 se producen por cada unidad de energía? Entonces voy a hacer acá, porque esa energía se genera de alguna manera. Si yo genero esa energía quemando carbón, lo que estoy haciendo es generando emisiones de CO2. Entonces voy a hacer un ejercicio acá rápidamente para que alcancemos a ir a dar toda la conferencia. Brevemente, si comparamos, por ejemplo, el carro de gasolina con el carro eléctrico. El carro eléctrico pretende ser una solución, constituirse como una solución pretende constituirse como una solución al problema de la movilidad o una de las soluciones al problema de la movilidad contaminante. Entonces, si uno compara el carro de gasolina con el carro eléctrico, variable por variable, puede darse cuenta de la importancia de ese enfoque sistemático. Veamos. El carro de gasolina respecto al carro eléctrico, por ejemplo, como producto o servicio. Entonces, como producto o servicio, en nuestro país todavía tiene una serie de desventajas en términos de precio, en términos de acceso, ¿sí? En términos de sitios de carga respecto al carro de gasolina. En términos de servicio de transporte, en el mejor de los casos puede transportar las mismas 5 personas, pero tiene unos límites en cuanto a su autonomía, en cuanto a su capacidad de desplazarse. En cuanto a la energía, es un carro mucho más eficiente, aprovecha la energía de forma más eficiente que el carro de gasolina. Precisamente por eso el carro de gasolina de combustión produce emisiones, porque mucha de su energía se va en forma de emisiones, mientras el carro eléctrico, teniendo allá a su disposición, la energía eléctrica es mucho más eficiente en el aprovechamiento de la energía. Y finalmente, en cuanto a las emisiones de CO2, el carro eléctrico se nos ha dicho que es emisiones cero, que el carro eléctrico no produce emisiones, mientras que el carro de gasolina sí. Bien, el análisis sistemático nos haría preguntarnos por algunos otros elementos. Por ejemplo, cómo se genera la energía que se le introduce al carro eléctrico. Porque el carro eléctrico no tiene un pequeño generador de energía,
sino que tiene una batería en la que se almacena esa energía. Si, por ejemplo, estamos en China, un país que produce mucha energía con base en la quema de carbón, y yo cargo el carro allí eléctrico, probablemente lo que estoy haciendo es que mientras el carro se está cargando en la noche, está generando emisiones allá en la planta de producción de energía, de generación de energía. Cuando yo manejo el carro en el día no estoy generando emisiones, pero ya las generé durante la noche mientras se le almacenaba energía al vehículo. Entonces, por ejemplo, el problema del carro eléctrico debe tenerse en cuenta para abordar el problema del carro eléctrico o el carro eléctrico como solución mejor, debe tenerse en cuenta una perspectiva mucho más amplia, que solamente si el carro es ¿sí? Emisiones cero o no, incluso esa variable depende de cómo se genera la energía, porque esa generación de energía va a producir un impacto. Ahora, la batería tiene un gran componente del litio y el litio se extrae a través de la actividad minera, la batería que utiliza el carro para almacenar la energía. Entonces, para producir las baterías necesitamos minería del litio. El triángulo del litio, allá entre Bolivia, Argentina, Uruguay, hay unos grandes yacimientos del litio que están produciendo o generando un gran interés de algunas personas en explotarlo, porque apuestan a que si los carros eléctricos se masifican, pues el litio va a ser un producto muy importante hacia futuro. Entonces, por ejemplo, tendremos que hacer minería, o cómo vamos a resolver ese problema, minería a gran escala para satisfacer la demanda de las baterías. Luego esas baterías son un residuo sólido potencialmente peligroso, su disposición es complicada. Luego, ¿qué vamos a hacer con la disposición final de esas baterías una vez cumplan su vida útil? Con esto no pretendo atacar el carro eléctrico, sino hacer énfasis en la perspectiva sistemática propia del desarrollo sostenible. Es decir, el carro eléctrico así es maravilloso, no produce emisiones. Bueno, tiene muchas ventajas, como la eficiencia energética, pero tiene otras desventajas, algunas que pueden mejorarse y otras que habrá que ver cómo abordarlas respecto a sus pros y sus contras. Entonces, con este ejercicio quería hacer énfasis en la perspectiva sistemática. Esa perspectiva sistemática es clave para la aplicación de la norma, para incluso para el desarrollo de fallos, de decisiones judiciales, en mi sentir. Pensemos, por ejemplo, en la idea del derecho a gozar de un ambiente sano. El derecho a gozar de un ambiente sano, como les decía, surge con el Código de los Recursos Naturales, luego lo recoge la Constitución del 91, pero todavía hay una comprensión probablemente limitada de lo que el derecho a gozar de un medio ambiente sano implica. A veces, siendo necesario demostrar que hay una afectación a la salud pública, como un derecho de salud pública, a la salud pública, para que luego este derecho pueda ser protegido. La perspectiva sistemática integral tal vez nos obligaría a entender que el derecho a gozar de un ambiente sano puede tener una dimensión mucho más amplia que la salud, porque los efectos del ambiente no son solo los efectos que se causan en el hombre. Entonces, por ejemplo, ahora que tenemos problemas de calidad del aire, esos problemas en la calidad del aire se están pensando en términos generales desde una perspectiva de salud pública. Además de ese problema de salud pública, está generando unos problemas en los ecosistemas, así lo demuestran los biólogos. Entonces, por ejemplo, respecto a ciertas especies de aves, esas emisiones están generando afectaciones importantes en su capacidad reproductiva, en su longevidad, en algunas especies de flora. Entonces, dependiendo del tipo de contaminante, generan obstrucciones en su proceso de fotosíntesis, en fin. Quiero decir, el impacto puede ser más amplio y el enfoque más amplio de lo que una perspectiva de conservacionismo utilitario implicaría. Es decir, la cumbre de Río, la segunda cumbre de la Tierra, aboga por una idea de medio ambiente, una perspectiva integral, amplia, que trate de identificar la mayor cantidad de variables que afectan un problema económicas, sociales, culturales y de la naturaleza misma. Bien, entonces ese es el paradigma y la pretensión de la segunda cumbre de la Tierra. Esas son las influencias que tiene Colombia en la Constitución del 91, en la Ley 99 del 93. Ahora, el derecho internacional ambiental tiene como fuentes las convenciones, pues tenemos allí los tratados, los acuerdos, los protocolos que contienen obligaciones, pero también la costumbre internacional puede generar obligaciones. Esa costumbre internacional
en términos generales ha sido a veces contraproducente, porque la costumbre implica que esas prácticas reiteradas, permanentes, sostenidas en el tiempo, generalmente aceptadas, se apliquen tal cual. Luego, a veces lo que necesita el ecosistema, las afectaciones a la naturaleza, el problema son soluciones dinámicas, novedosas, cambiantes, y la costumbre en ocasiones puede generar como consecuencia que se mantenga el statu quo. Respecto a las convenciones internacionales, a diferencia del derecho interno, no hay una constitución que dé armonía, que dé sistematicidad, sino que son convenciones sueltas, entonces hay una gran dispersión de las normas internacionales. Y los principios generales, que serían la tercera fuente principal, cumplen una función clave, ¿sí?, como directrices base para el desarrollo de las convenciones incluso, y es un camino muy prometedor. Ahora, tenemos fuentes auxiliares como las decisiones judiciales y la doctrina, que cada vez toman más importancia en este papel del desarrollo internacional ambiental por lo novedoso, porque apenas está en construcción, no tenemos la experiencia ni las reflexiones que se han hecho en áreas como el derecho penal, el derecho civil, que tienen antecedentes en el derecho romano, en otras tradiciones jurídicas. Acá estamos todavía en una construcción, miren ustedes, una transformación tan profunda entre el 72 y el 92. Y ahora entonces hay en nuestro país, en otros lugares, una pretensión de algunos jueces por promover una transición hacia un tercer paradigma, y luego entonces sería necesaria una transformación del sistema jurídico. Si se abrazara ese tercer paradigma de entregar derechos a la naturaleza, sería necesario construir un catálogo de derechos, unos mecanismos de ponderación, discusiones en relación con los derechos culturales, con derechos alimenticios, en fin, con una serie de podría ocurrir, ¿cierto? De acuerdo a qué tanto se desarrolla ese camino de dar derechos a la naturaleza, pero implica una transformación al modelo, el cambio de paradigma. Entonces, por eso quería hacer énfasis en las visiones internacionales de la naturaleza, de la comunidad internacional, para ver qué efectos han tenido en los ordenamientos jurídicos y qué cambios producen. Ahora, este derecho internacional, entonces, es multidimensional, es decir, que pretende acoger una gran diversidad de visiones y gran cantidad de variables. La interdisciplinariedad acá es clave. Hay un predominio del soft law, del derecho blando. Entonces saben ustedes que hay una ausencia de coerción, que no existen los elementos del derecho interno, sino que es convencional, es un derecho muy ligado por el contrato, si se quiere, por los acuerdos. Los estados deciden si se vinculan o no a las convenciones, y muchas veces pueden vincular y hacer reservas interpretativas, hacer exclusiones, hacer vinculaciones condicionadas. Sin embargo, esto no debe llevarnos a pensar que el impacto del derecho ambiental en el derecho interno es limitado, porque dependerá del Estado si quiere participar en él o no. Claro, dependerá del Estado, pero no solo respecto a ejercicios vinculantes, sino que a veces ejercicios internacionales como, por ejemplo, las declaraciones pueden tener efectos importantísimos, como el caso de la Declaración de Principios de Río, que está en prácticamente todas las legislaciones ambientales del planeta, tienen al menos alguno de esos elementos, de todos los que tengan pues de normas, un régimen jurídico ambiental, tienen al menos algunos elementos de la Declaración de Principios, siendo una declaración no vinculante. Muchos estados simplemente se inspiraron en ese ejercicio para hacerlo parte de su ordenamiento jurídico interno. El cumplimiento es dosificado, es decir, que los compromisos son dosificados, es decir, que con la intención esto ha sido un desarrollo consuetudinario, con la intención de que los estados quieran vincularse, lo normal es que se hagan convenciones marco con muy pocas obligaciones, simplemente reconociendo el problema, y que luego poco a poco los estados vayan desarrollando más sus obligaciones y se vinculen con mayor fuerza. Esto es contraproducente, porque hace que sea lento, ¿sí? Que los estados vayan poco a poco. Vemos lo que está pasando en el escenario del cambio climático. Entonces, en París, por ejemplo, el Acuerdo de París fue muy novedoso, fue muy importante, porque todos los países de la Tierra, con la excepción de Siria y Nicaragua, participaron en la reunión y en la estructuración. Pero luego las metas que se pusieron los estados no van a mantenernos por debajo de los 2 grados centígrados, que son el momento en el que los científicos nos dicen sería catastrófico. Esperemos que ocurre en la próxima reunión de las partes, que tendrá lugar este año en noviembre en Glasgow, en el Reino Unido.
se caracteriza también por tener tratados que crean derechos. Piensen ustedes, por ejemplo, que ayudan a la consolidación de derechos, este tratado tan importante para nosotros, este acuerdo, esta convención, que es Escazú, que pretende proteger a los diferentes líderes ambientales, a los ambientalistas, dar mecanismos de participación eficaces y que se entregue información transparente y clara sobre las políticas del Estado en materia ambiental. Entonces, ese tipo de tratados, miren ustedes, que van desarrollando de alguna manera los derechos por su relación con derechos humanos, por derechos fundamentales, van desarrollando una cierta forma de adaptación y de evolución de la norma interna. Y bueno, finalmente, el derecho internacional responde a las diferencias en cuanto a los impactos que se producen. Es decir, no se puede, para el derecho internacional hay un principio que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces se concibe que es impensable que, por ejemplo, un Estado, un enorme generador de gases de efecto invernadero como sería China o Estados Unidos, no puede tener igual responsabilidad que Costa Rica o que Colombia, ¿sí? Y que además, no solo por la capacidad de impactar la naturaleza, sino por la capacidad que tienen para reconvenir a tecnologías limpias, para hacer unas transformaciones más aptas con la naturaleza, más respetuosas de la naturaleza. Estas serían algunas características a grandes rasgos. Con eso iría yo entonces a un par de conclusiones. Una es un derecho novedoso, en plena construcción, y que está generando impactos importantes en nuestras normas todo el tiempo. No solo cuando se ratifican las convenciones, no solo cuando entran a ser parte de nuestra legislación, de nuestro bloque de constitucionalidad, en fin, por diversas formas de vinculación, sino los ejercicios mismos pueden ser incluso no vinculantes, pueden tener efectos trascendentales para nuestras normas jurídicas, incluso cuando son ejercicios simplemente de cambio de paradigmas, como veíamos en la primera a la segunda cumbre de la Tierra. Esto produce una transformación importante en las normas nacionales. Luego, entonces, creo yo, es necesario estar al tanto de ese derecho internacional porque, en particular, en el caso colombiano, el derecho ambiental colombiano es derecho ambiental internacional, es hijo del derecho ambiental internacional. Es allí donde surge. Nosotros tenemos pues ejercicios muy antiguos de pequeñas normas, el decreto de Chuquisaca, el Libertador de 1825 para promover la reforestación, sí, pero normas que construyan un sistema son muy novedosas y son influencia directa de los ejercicios internacionales. Entonces, creo que hay que estar atentos a esas relaciones y a lo que ocurre en el derecho internacional, porque seguramente esto va a generar unas consecuencias directas en la legislación colombiana. Muchas gracias. Entonces, doy la palabra a la doctora Marilucero Novoa para la realización de preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo y su generosidad. Muchas gracias a usted, doctor Arango, por su muy clara exposición acerca de este tema tan importante sobre el derecho ambiental internacional. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Arango. La primera, ¿cuáles son los instrumentos internacionales ambientales que mayor incidencia han tenido en las decisiones judiciales de las altas cortes de nuestro país? Bueno, muchas gracias. Muy interesante pregunta. Y muy atinada con lo que estaba diciendo. Yo diría que, sin lugar a dudas, el instrumento que más relevancia ha tenido en materia judicial y en nuestro país no es una convención ni es la reunión misma, sino la Declaración de Principios de Río. Es una declaración multilateral con efectos no vinculantes. Sin embargo, esto transformó completamente nuestra estructura normativa, la Constitución del 91, la Ley 99 del 93, como les mencionaba, pero también la apropiación que hicieron de los jueces a de esa declaración de principios, el principio de precaución, el principio de prevención, los efectos que tuvo el principio de precaución, por ejemplo, según el cual la existencia de dudas no son una excusa, no deben constituirse como una excusa para la causación de daños ambientales o la generación de impactos.
esto tiene unas consecuencias importantísimas en términos de responsabilidad. Creo que hay una constante en las decisiones judiciales de nuestro país y es la presencia de los principios de precaución, de prevención, contaminador-pagador, entre otros. Entonces sí, yo diría que la declaración de principios de Río son 27 principios que el legislador colombiano acogió, pero también están allí en la base de las interpretaciones judiciales y de las decisiones judiciales para la toma de decisiones. Con eso insistiría en que ahí está el efecto. Era una decisión en principio no vinculante, sin embargo, causó más efectos que muchas convenciones que luego hemos suscrito. Doctor Arango, ¿qué figuras jurídicas destaca usted como los principales legados de los instrumentos internacionales para el derecho ambiental colombiano? Bien, muchas gracias. Las figuras más relevantes del derecho internacional en su influencia al derecho colombiano, yo diría que son precisamente esa transformación metodológica, esa transformación en la perspectiva, en la comprensión de la naturaleza. Es decir, en la medida en que hay un cambio que yo creo que deberíamos ser conscientes de ello en la aplicación de las normas, en entender su contexto, no aplicarlas desligadas de su contexto histórico, de su contexto político, de su contexto filosófico, sino que esas normas se apliquen conforme a unas visiones sistemáticas, coherentes. Entonces yo creo que esa transformación que ocurrió en el escenario internacional de la primera a la segunda cumbre de la Tierra, en la que se amplía la perspectiva sobre la que la naturaleza implica, ha hecho que nosotros desarrollemos unas normas ambientales distintas a las que teníamos en el 74 y más actualizadas, ¿sí? Más cercanas a la realidad. Muy bien, doctor Arango, la última pregunta, porque el tiempo avanza. ¿Qué lugar deben tener en la práctica judicial los instrumentos internacionales ambientales que carecen de poder vinculante? Muchas gracias. Entonces, esta pregunta está muy estrechamente relacionada con la primera y respondería así, sería estar muy atentos a todo tipo de ejercicios internacionales, no solo convenciones, no solo lo que el Estado decide ratificar o no, sino declaraciones unilaterales o multilaterales, porque los efectos de ellas pueden ser trascendentales. Como decíamos en la primera pregunta, el ejercicio tal vez más determinante, más influyente del derecho ambiental internacional ha sido una declaración y no una convención. Ese mismo día en ese mismo escenario de la segunda cumbre de la Tierra en la que se promulgaron, por ejemplo, la Convención Marco sobre Cambio Climático y la Convención Marco sobre Biodiversidad, se promulgó esta declaración no vinculante. Sin embargo, los efectos de esa declaración han sido hasta ahora mucho más determinantes que los de, por ejemplo, la Declaración Marco sobre Cambio Climático, aun siendo esa vinculante y esta no. Nuestro agradecimiento especial al doctor Camilo Arango Duque por su muy clara, precisa, ponderada explicación sobre la aproximación al derecho ambiental internacional, que sin duda es una destacada fuente de derecho presente en el ejercicio de la valoración y la decisión judicial, a partir de la cual se abordan actualmente fenómenos como la adaptabilidad al cambio climático, la emisión de gases efecto invernadero o los derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia y desde luego a la importancia de la aplicación de los principios de Río que usted muy bien explicaba el día de hoy. Agradecimiento también a todas las servidoras y servidores judiciales y a todas las personas del sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestro invitado, nos despedimos con una frase del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. Muchas gracias, feliz resto de día para todos y para todas. Agradecimiento especial al doctor Camilo Arango, que nos acompaña desde Inglaterra, desde Oxford, que ha sacado de su valioso tiempo para compartir con nosotros esta importante conferencia. Mil gracias.